Buenas noches, bienvenidos a esta sesión virtual del Hospital General de México, Endomédica y Medical Scope. En esta sesión vamos a hablar sobre cromoendoscopía digital, pasando desde optical enhancement, magnificación y la tecnología de iScan propia de los equipos Pentax. Vamos a ver cómo podemos equiparar clasificaciones con otras, pero básicamente vamos a demostrar la experiencia del Hospital General de México en el día a día, en el quehacer de diagnóstico y evidentemente tratamiento temprano de las patologías gastrointestinales con el uso de esta nueva tecnología. Es la experiencia de un hospital de tercer nivel y pues esperemos que sea de utilidad para todos los que participan. Bienvenidos. Buenas noches, soy el doctor Edgar de León, residente del Hospital General de México del Servicio de Endoscopía Gastrointestinal. Y les voy a hablar un poco sobre la cromoendoscopía digital iScan, que es tecnología de Pentax Medical. Bueno, en nuestro día a día hacemos nuestros estudios endoscópicos usualmente con luz blanca. El videoprocesador Pentax cuenta con una lámpara de xenón que nos va a permitir reflejar esta luz blanca que va a simular la luz natural del sol, por lo cual vamos a realizar una evaluación de los tejidos en su color natural. También cabe de importancia mencionar que los endoscopios que utilizamos son de alta definición y que nos permiten una resolución mucho mayor que los que nos permitían un endoscopio con resolución estándar. Aquí a la derecha abajo en las imágenes podemos observar la diferencia pues muy notoria entre una imagen de alta definición contra una imagen con definición estándar. Y bueno, la cromoendoscopía digital, también llamada electrónica o virtual, surgió como una alternativa a la cromoendoscopía vital. Esto con el afán de realizarla de manera más rápida y más sencilla por el endoscopista. Y pues, ¿qué es esto? Es una tecnología endoscópica de imagen que brinda una mejora de contraste de la superficie mucosa de los vasos sanguíneos y se logra mediante la transmisión de luz en diferentes longitudes de onda, con la premisa de que las longitudes de onda corta van a penetrar de manera superficial en la mucosa y las longitudes de onda larga van a tener una penetración más profunda. Y bueno, ya hablando sobre iScan, las primeras publicaciones surgieron en el 2009 con esta tecnología. Y pues esta tecnología es una tecnología digital postprocesamiento de mejora de imagen en tiempo real. La vamos a activar y desactivar con solo presionar un botón. Y bueno, ¿qué va a proporcionarnos? Nos va a proporcionar un realce de la textura de la mucosa superficial y su vasculatura. Esta es una consola, un bioprocesador de Pentax que tiene una interfaz bastante fácil de utilizar y nos va a permitir realizar algunos ajustes de manera manual. Entre estos ajustes, los más destacados son tres algoritmos, que van a realzar la superficie, el contraste o el tono. Y esto con la finalidad de realizar una detección precoz de las lesiones del tracto digestivo, así como su caracterización y demarcación. Y hablando un poco más de esos algoritmos, el realce de superficie nos va a permitir realzar las estructuras mediante el reconocimiento de los bordes, esto mejorando detalladamente la textura de las superficies, ajustando el contraste luminoso entre los píxeles del borde de la textura, de la estructura y los píxeles que la rodean. Y algo importante es que no se va a cambiar el color de esta estructura. El realce de contraste nos va a permitir realzar las áreas deprimidas y las diferencias en las estructuras con base en la coloración de las áreas de baja densidad. Y va a reconocer los píxeles con mayor oscuridad, los va a oscurecer y digitalmente va a añadir a estos un color azul para aumentar el contraste. El realce de tono, por su parte, va a separar y analizar los componentes individuales del color de una imagen normal, va a alterar las frecuencias de color de cada componente y posteriormente las va a recombinar en un solo color y nuevo. Va a mejorar el contraste entre el verde y el azul y va a reducir el brillo en el rojo. Y bueno, vamos a tener o va a contar con tres principales modos, que es el E, G y C. Estos para visualizar tumores en el esófago, en el estómago y en el colon. Y bueno, estas mejoras de imagen van a tener cierta utilidad. El realce de superficie y el realce de contraste son idóneos para el tamizaje de lesiones tempranas.
puesto que no altera el color y se mejora la nitidez de la mucosa. Por su parte, el realce de tono es ideal para la evaluación detallada o caracterización de estas estructuras. Y bueno, aquí podemos ver en las imágenes la diferencia entre observar la mucosa con una luz blanca y al aplicar cada una de estas modalidades, ¿sí? Entonces vemos pues una mucho más detallada mucosa al aplicar ambas modalidades. Y bueno, existen 3 ajustes predeterminados, que son el iScan 1, iScan 2 y iScan 3. Esta es la configuración de cada uno de ellos y se van a asemejar en algunas características, sin embargo, algunas van a cambiar. Para iScan 1 vamos a tener un realce de superficie y un realce de contraste. Esto nos va a permitir una visualización mucho más nítida que con la luz blanca. Va a mejorar la visualización de las áreas deprimidas o elevadas y va a añadir nitidez a la superficie. Esto mejorando la textura mientras mantiene la luminosidad y la coloración natural de las estructuras. Y pues aquí podemos verlo en esta imagen, cómo pues las lesiones que observamos pues se ven con una mucho mayor nitidez y permite delimitarlas de manera más sencilla. Para la iScan 2 va a tener características similares a la iScan 1, sin embargo, al añadir el realce de tono, se va a mejorar el contraste entre la mucosa y su vasculatura hasta un 150% más que en la luz blanca. Y aquí en esta imagen, con iScan 2, esta modalidad nos va a permitir pues delimitar de una manera mucho más sencilla y con mejor nitidez que con luz blanca. Para iScan 3 se va a añadir el realce de tono, pero en modo G. Va a tener características similares al iScan 1, al iScan 2, sin embargo, va a diferenciar del iScan 2 que va a mantener la visibilidad en las estructuras más lejanas y con mayor oscuridad, ¿sí? Entonces aquí podemos ver cómo se mejora tanto el patrón glandular como el patrón vascular en esta imagen del pólipo y nos va a permitir pues tener la visualización de las estructuras más lejanas también. Y bueno, por último tenemos aquí una lesión ulcerada infiltrante en píloro y pues estas 3 modalidades nos permiten demarcar con una mayor sensibilidad las áreas donde existe un cambio en el patrón tanto glandular como vascular. Esto con el objetivo pues de detectarlas y dirigir nuestras biopsias para mejorar la precisión del diagnóstico de la misma. Entonces la utilidad a grosso modo del iScan 1 va a ser la detección de lesiones y para el iScan 2 y para el iScan 3 la caracterización y la demarcación de las mismas. Y aquí les dejo algunos artículos, uno de ellos realizado en nuestro servicio, en donde se detalla pues, la importancia de contar con esta tecnología y cómo nos mejora muchísimo la visualización de la mucosa y de las lesiones. Muchísimas gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Jocelyn Saucedo Saldívar y soy residente de primer año de endoscopía gastrointestinal en el Hospital General de México. Yo les voy a hablar sobre la prevalencia de esófago de Barrett en este hospital. Se le conoce al esófago de Barrett al cambio que ocurre en el epitelio escamoso normal del esófago hacia uno columnar con presencia de células caliciformes. La prevalencia mundial de este en pacientes con síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico puede ir desde un 5 hasta un 15%, y en pacientes en los cuales se realizan endoscopía superior por cualquier indicación, se estima que va de 1 a 6 por 100,000 personas a nivel global. En nuestro país, la prevalencia estimada va de 0.2 a 0.9 por 1,000 personas al año. Hay algunas patologías asociadas a esta metaplasia, como por ejemplo la hernia hiatal, que está asociada a un mayor riesgo de esófago de Barrett, incluso cuando ajustamos la presencia de otros factores de riesgo, como la enfermedad por reflujo y el índice de masa corporal elevado. Esto se asocia a cualquier longitud de esófago de Barrett, pero tiene una asociación significativamente mayor en el esófago de Barrett de segmento largo. Otras comorbilidades como la infección por Helicobacter pylori se
asocian en la patogénesis del esófago de Barrett de manera controversial. Sin embargo, la mayoría de los estudios nos sugieren que lleva a una reducción en el riesgo del desarrollo de esta metaplasia debido a su efecto sobre la mucosa gástrica al llevar a una disminución de la secreción gástrica. Por lo tanto, el esófago está expuesto por menor tiempo al efecto nocivo del ácido gástrico. Conforme ha avanzado la endoscopía gastrointestinal, se han desarrollado nuevas tecnologías que nos ayudan a valorar de manera más eficiente la mucosa gastrointestinal. El uso de la cromondoscopía virtual con tecnología iScan ha demostrado que aumenta el rendimiento diagnóstico en la enfermedad por reflujo gastroesofágico en un 30% y la detección de displasia o cáncer hasta un 34% si es comparado con una valoración con luz blanca y toma de biopsias al azar. Incluso da una mejora diagnóstica en enfermedad con esófago de Barrett corto o en pequeñas erosiones esofágicas. Se han desarrollado distintos sistemas de clasificación utilizando la tecnología de cromoendoscopía digital, principalmente con imagen de banda estrecha. Esta nos ayuda a valorar la mucosa y a clasificarla en mucosa normal, en metaplasia intestinal o incluso nos ayuda a ver áreas de displasia. Esta, mediante la valoración de los diferentes patrones mucosos y vascular, viendo si el patrón mucoso es circular, velloso o tubular, y viendo si el patrón vascular nos permite observar los vasos sanguíneos regulares que acompañan los pliegues mucosos o si observamos una distribución que no sigue la arquitectura normal. Estos hallazgos son fáciles de reproducir con otras tecnologías similares como la que contamos en nuestro hospital. Por estas razones, la prevalencia del esófago de Barrett continúa siendo difícil de determinar, pues los pacientes a veces se encuentran asintomáticos o simplemente reciben un manejo sintomático para la enfermedad por reflujo sin realizarse los adecuados estudios endoscópicos y así permaneciendo largo tiempo sin diagnóstico. Debido a estas razones es que nosotros decidimos investigar la prevalencia de estos cambios en la población mexicana que acude a nuestro hospital. Y así nos dimos a la tarea de realizar un estudio analítico y retrospectivo para conocer la prevalencia de estos cambios en la población de nuestro hospital y a su vez describir la utilización de la cromoendoscopía digital con la tecnología con la que nosotros contamos y la prevalencia de otras comorbilidades asociadas como hernia hiatal o infección por Helicobacter pylori, y encontrar su correlación con el diagnóstico por estándar de oro, que es la histopatología. Realizamos una búsqueda en 3,236 reportes de endoscopía superior desde agosto de 2018 a marzo de 2020 para pacientes que incluyeran la toma de biopsia de la unión esófago-gástrica, encontrando 62 reportes que cumplían con estas características. Después nos dimos a la tarea de buscar sus resultados de histopatología y encontramos 60 de los mismos. A estos describimos sus características demográficas y comorbilidades asociadas y también los pacientes a los cuales se les practicó la cromoendoscopía digital. Dentro de las características demográficas encontradas, la edad mínima fue de 14 y la máxima de 86 años de edad. El género más frecuente fue el femenino en un 63% y la indicación más frecuente del estudio fue la enfermedad por reflujo gastroesofágico en un 31%. Encontramos después sospecha de esófago de Barrett por endoscopía en 13 de los estudios realizados, lo que nos otorga un 21%, y a la revisión histopatológica se confirmó el diagnóstico de metaplasia intestinal en un 16%, solo encontrando displasia en uno de ellos, siendo esta de bajo grado. En las prevalencias encontradas por endoscopía superior realizada por cualquier indicación fue de un 0.3% y en las realizadas
con indicación por reflujo gastroesofágico fue de 1.1%. Y al revisar únicamente los estudios en los que se tomó biopsia de la unión gastroesofágica por cualquier indicación, aumentó a un 16% y por indicación de ERGE a un 52%. La valoración de ISCAN se realizó en 13 de estos estudios, 5 de los cuales fueron positivos a esófago de Barrett y al valorar su sensibilidad de especificidad, valor predictivo positivo y negativo, encontramos una alta especificidad y valor predictivo negativo de un 84 y 89% respectivamente. Dentro del estudio de las comorbilidades y patologías asociadas, la hernia hiatal tuvo una prevalencia de 43.3 y la infección por Helicobacter pylori de 13.3. Buscamos correlación entre el diagnóstico de esófago de Barrett con estas dos patologías, sin embargo, no pudimos encontrar valores significativos ni como factor de riesgo para hernia hiatal o como factor protector con la infección Helicobacter pylori. Como conclusiones de este estudio, la prevalencia global de esófago de Barrett en nuestro centro, que fue de 0.3%, es menor a la reportada en la literatura mundial, sin embargo la encontramos equiparable con la encontrada en nuestro país, que varía de un 0.26 a un 0.96%. Y haciendo la búsqueda de prevalencia en pacientes con biopsia de la unión esofagogástrica, sin tomar en cuenta la indicación de la misma, la sospecha se elevó a un 16.7%. La prevalencia en nuestra población de hernia hiatal y de infección por Helicobacter pylori fueron equiparable y menor a las reportadas en la literatura mundial respectivamente. Sin embargo, no pudimos encontrar correlación ya sea positiva o negativa con la presencia de estos y la presencia de metaplasia intestinal. Sin embargo, consideramos que es importante la realización de estudios prospectivos para hacer una determinación más precisa. Y en cuanto al uso de la tecnología ISCAN, consideramos que esta es una herramienta altamente específica para valorar pacientes con sospecha de esófago de Barrett en la valoración inicial con luz blanca. Actualmente en nuestro hospital estamos realizando estudios prospectivos para hacer una mejor definición de las características de la mucosa y de las características vasculares para poder estandarizar una clasificación con este método. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo soy el doctor Gutiérrez Banda y les voy a hablar acerca del sistema Pentax Optical Enhancement y su eficacia para la detección del signo endoscópico de la cresta azul en metaplasia intestinal. Como bien sabemos, la evaluación endoscópica de la mucosa del estómago nos permite detectar lesiones premalignas y determinar así su extensión. La tecnología con alta definición, la magnificación, la cromoendoscopía digital pueden incrementar la exactitud diagnóstica al permitirnos dirigir de forma más adecuada a las áreas sospechosas de metaplasia intestinal y de ahí tomar las biopsias. El uso de la imagen de banda estrecha con magnificación, NBI, puede detectar el signo endoscópico de la cresta azul, que es una línea fina azul blanquecina sobre la cresta de la superficie epitelial, que tiene una alta exactitud para el diagnóstico de metaplasia intestinal y su corroboración con patología. El NBI tiene una mayor precisión diagnóstica que la luz blanca para la detección de metaplasia intestinal con estos porcentajes. El sistema Pentax ha desarrollado un filtro óptico que va a producir una luz que limita la imagen de banda estrecha. Al combinar las tecnologías de postprocesamiento de imagen, pueden identificarse mediante contrastes más altos que la luz blanca las estructuras superficiales de los vasos sanguíneos, así como los conductos glandulares y el patrón mucoso que es importante para este tipo de lesiones. Esto nos va a proporcionar una imagen mejorada y en tiempo real durante nuestro procedimiento. El filtro Optical Enhancement nos va a permitir la detección y el examen detallado de lesiones mediante el uso de dos diferentes tipos de modos. El modo 1 proporciona suficiente luz y resalta los vasos sanguíneos. El modo 2, que es el que ocupamos para este tipo de lesiones en metaplasia intestinal, va a resaltar la luz blanca, así como los vasos sanguíneos y un color de manera natural.
En nuestro servicio lo que tratamos de establecer es la exactitud diagnóstica del sistema Optical Enhancement en modo 2 más magnificación para la detección de metaplasia intestinal a través de la identificación del signo endoscópico de la cresta azul en sujetos con cierto riesgo para cáncer gástrico. Estos pacientes son de sexo indistinto, de una edad igual o mayor a 45 años, que tuvieran algún antecedente personal o familiar de cáncer gástrico y una indicación para hacerles el procedimiento de ERGE, dispepsia, una enfermedad ulcerosa o anemia en estudio. Todos los procedimientos se realizaron con equipos Pentax de última generación. La endoscopía se realizó de manera inicial con luz blanca y posteriormente con el sistema Optical Enhancement y magnificación para determinar la presencia o ausencia de metaplasia intestinal en la búsqueda del signo de la cresta azul. En caso de detectarse metaplasia intestinal, se tomaron biopsias dirigidas y en el caso de la ausencia se tomó el protocolo de Sydney. Los endoscopistas que realizaron este procedimiento tuvieron un adiestramiento previo sobre la técnica y la identificación de la cresta azul y para cada imagen se ocuparon 2 minutos extras para obtener un adecuado foco. En total se estudiaron 116 pacientes con edad promedio de 58 más menos 9.4 años. El total fue de 82 mujeres, que esto corresponde al 71%, y hombres en el 29%. Las indicaciones para el procedimiento en el 56% fueron ERGE, 37% dispepsia y solo el 7% con antecedentes de cáncer gástrico. Tuvimos una prevalencia en nuestra población del 24%, de la cual el 75% fue metaplasia completa y en las áreas en las que encontramos este tipo de metaplasia intestinal, el 68% fue antro, seguido por 35% de la curvatura menor. La prevalencia que tuvimos para infección por Helicobacter pylori fue del 30%. Se encontró en 3 pacientes que corresponden al 2.6% atrofia y de la misma manera cáncer gástrico en 3 pacientes que es el 2.6%. Estos fueron nuestros resultados. Una sensibilidad del 57.1% cuando se usaba luz blanca para detección de metaplasia intestinal, una especificidad del 91%, un valor predictivo positivo de 66% y negativo de 87%. Cuando ocupamos el sistema Pentax Optical Enhancement en modo 2, tuvo una sensibilidad del 78% y se incrementó la especificidad al 93% con un valor predictivo positivo de 78 y negativo de 93. Ahora, cuando se ocupó el Optical Enhancement, tratando de identificar de manera dirigida la cresta azul, la sensibilidad se incrementó al 71% y aquí la importancia en cuanto a la especificidad, que aumentó hasta el 95%, el valor predictivo positivo del 83% y el negativo de 91%. Entonces, la identificación del signo endoscópico de la cresta azul es 25% más sensible y 5% más específico que el uso de solo luz blanca para diagnosticar la metaplasia intestinal. Y en conclusión, tenemos que la identificación del signo endoscópico de la cresta azul utilizando la tecnología del sistema Pentax Optical Enhancement en modo 2 y magnificación es altamente específico y sensible para el diagnóstico de metaplasia intestinal y la eficacia del mismo sistema comparada con la endoscopía con luz blanca es superior para la detección de metaplasia intestinal. Y por último, en nuestro servicio la prevalencia de infección por Helicobacter pylori es menor a lo reportado en la literatura, sin embargo la prevalencia de metaplasia intestinal es similar a lo encontrado en publicaciones nacionales. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Alejandro Bonilla y agradezco a todo el equipo de Pentax, al doctor Julio César Zavala, por permitirme hablar de este tema que es precisión diagnóstica de ISCAN-2 para la detección y caracterización de lesiones premalignas gástricas. Hablando un poco de la prevalencia del cáncer gástrico, sabemos que es la 4ª causa de cáncer a nivel mundial y la 3ª causa de muerte por cáncer en México, siendo más prevalentes en los estados del sur de Oaxaca y Chiapas. Conocemos también ya la cascada precancerosa o bien la evolución natural del adenocarcinoma, que evoluciona a partir de una mucosa gástrica normal que al momento de interactuar con diversos factores como son Helicobacter pylori o factores ambientales o alimentarios, evoluciona a una gastritis y posteriormente a una metaplasia o displasia. Entonces, la importancia de esto es que aquí es donde podemos incidir para llevar a cabo una endoscopía de calidad que nos permita detectar a tiempo este tipo de lesiones y evitar su evolución. El diagnóstico temprano es muy importante, ya que la mayoría de los casos se van a diagnosticar cuando el tumor ha invadido la capa muscular con supervivencia a 5 años inferior al 20%.
La identificación de estas lesiones premalignas nos va a permitir la detección oportuna y el tratamiento temprano. La endoscopía con luz blanca, sin embargo, puede llegar a pasar por alto una cantidad significativa de lesiones. Se ha establecido de forma general que poco más del 9% del cáncer temprano no es detectado durante la panendoscopía. Esto es porque muchas veces hay cambios únicamente sutiles. Se han descrito algunas características en común como hiperemia o palidez, pérdida de vascularización, elevación o depresión, o bien engrosamiento y convergencia o aplanamiento normal de los pliegues. La cromoendoscopía digital, entonces, permite incrementar la detección y está bien establecido que aumenta la detección de estas lesiones premalignas. Hemos hablado ya acerca de los modos con los que cuenta el sistema de iScan por Pentax y el modo que utilizamos durante este protocolo de estudio, que es el modo iScan 2, que combina mejora de tono con mejora de superficie, ha sido establecido por el fabricante para la caracterización de lesiones, evidenciando cambios diminutos en la mucosa y las estructuras vasculares, como podemos ver en la imagen de la izquierda, que es una mucosa gástrica de aspecto nodular vista con luz blanca alta definición, y vemos que al aplicar iScan 2 permite una mejor caracterización y limitación de la extensión de la lesión. Entonces, la cromoendoscopía digital ofrece la ventaja también de que se puede utilizar con cromoendoscopía vital. En el aparato digestivo superior, pues los colorantes que más utilizamos es el ácido acético y el índigo carmín. Y también se puede ocupar si tenemos los equipos de magnificación y esto incrementando aún más la detección y la caracterización de estas lesiones. Este es el protocolo de estudio que llevamos a cabo en nuestro servicio y fue publicado ya en Endoscopy este año y también presentado en el Congreso Virtual de la MEC y que tiene como objetivo valorar la precisión diagnóstica de endoscopía superior de tipo iScan versus la endoscopía convencional con luz blanca para la detección de lesiones premalignas, comparando los hallazgos endoscópicos con el estándar de oro que sabemos es la biopsia. Llevamos a cabo un estudio prospectivo descriptivo de precisión diagnóstica en pacientes que acudieron a panendoscopía. En todos ellos utilizamos equipos Pentax última generación alta definición con cromoendoscopía. Llevamos a cabo la panendoscopía de forma convencional y el tiempo de inspección de la cámara gástrica se estandarizó a 2 minutos tanto para luz blanca y para iScan 2. De igual forma, tomamos biopsias de lesiones sospechosas en caso de existir y también de acuerdo al protocolo de Sydney. Entonces, incluimos un total de 157 pacientes, una edad promedio de 50 años y predominio del género femenino del 62%. Del total de nuestros 157 pacientes, la prevalencia de lesiones premalignas de forma general diagnosticados por histología, que es el estándar de oro, en nuestra población encontramos Helicobacter pylori en 32%, metaplasia un 20% y atrofia un 3%. También obtuvimos que con la luz blanca alta definición, la detección de lesiones premalignas nos dio un valor predictivo positivo del 63%, negativo del 77%, con una precisión del 70%, sensibilidad del 71% y especificidad del 69%. Comparado con la inspección con iScan 2, de igual forma para lesiones premalignas, que nos dio un valor predictivo positivo del 69%, negativo del 77%, una precisión del 70%, sensibilidad del 76% y una especificidad del 65%. Hablando ya específicamente de la detección con iScan 2 para metaplasia, obtuvimos valores predictivos positivos del 95%, negativos del 86%, con precisión del 88%, sensibilidad del 70% y especificidad del 98%. Valores mucho más altos que los obtenidos con luz blanca alta definición para metaplasia. Hablando de la detección con iScan 2 para Helicobacter pylori, nos dio valores predictivos positivos del 61%, negativos del 98%, sensibilidad del 95%, especificidad del 80% y precisión del 83%. De igual forma, fueron mucho más elevados los valores que los obtenidos con luz blanca alta definición para Helicobacter pylori. Aplicando ya el análisis estadístico, obtuvimos que el uso de iScan 2 incrementó 6 veces más la detección de metaplasia, poco más de 3 veces la detección de Helicobacter pylori y 2.6 veces más la detección de atrofia. Entonces, con este estudio concluimos que el uso de iScan 2 es útil para la detección y caracterización de lesiones premalignas gástricas comparado con la endoscopía con luz blanca alta definición. Y si hay un mensaje que nos debemos de llevar a casa es que es importante que conozcamos
y utilicemos adecuadamente todas las técnicas endoscópicas disponibles que nos permitan incrementar el diagnóstico de lesiones premalignas. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Continuando con este grandísimo curso, vamos a ver lo que es la equivalencia de clasificaciones a tecnología iScan. Es frecuente que en todos los congresos siempre se pregunte si yo tengo tal tecnología, puedo ocupar tal escala, yo no tengo Pentax, tengo Olympus, no tengo Olympus, tengo Fuji o tengo otro tipo de marca. Ahorita espero en esta breve charla podamos ver lo importante que es conocer la arquitectura y que conociendo la arquitectura vamos a poder utilizar cualquier tipo de tecnología. Pero ¿cuál es nuestra arquitectura que vamos a hacer? Bueno, un pólipo lo vamos a dividir en patrón glandular, patrón vascular, forma y tamaño. Pero antes de jugar con todo, tenemos que conocer qué es lo normal. Tenemos que conocer cómo se ve nuestra mucosa cuando estamos viendo con luz blanca, sin magnificación, cómo se ven los vasos, cómo se ve la superficie, cómo se ve el brillo de esta mucosa. Asimismo, tenemos que conocer cómo se ve cuando estamos aplicando algún tipo de magnificación o algún tipo de tinción. ¿Por qué? Porque justamente conociendo eso, vamos a saber identificar qué está mal. Y no nada más eso, porque lo que nosotros veamos tiene que acercarse a lo que el patólogo va a ver. Pero bueno, con respecto al tamaño, los pólipos se van a dividir en diminutos, menos de 5 milímetros, pequeños de 6 a 9, intermedios de 10 a 19 milímetros y largos más de 20. Esos últimos dos, la literatura ya los empieza a mencionar como lesiones de crecimiento lateral, sobre todo cuando la lesión es más extensa de forma horizontal. Hay que recordar que entre el pólipo sea más grande, mejor va a mejorar nuestra precisión diagnóstica. Y evidentemente a mayor tamaño, también más riesgo de que podamos encontrar un foco de algo anormal. Pero, ¿qué es lo otro que tenemos que ver? El patrón vascular. Todas las tecnologías, no importa de la casa que sean, están diseñadas para mejorar o para que se pueda percibir mejor el patrón vascular. Aquí les presento lo que es la clasificación de Sano. Esta lo va a dividir en tres tipos, 1, 2, 3A y 3B. Pero se pueden dar cuenta, una de las características van a ser que los vasos van a estar bonitos, redonditos, se van engrosando, se van torciendo y posteriormente se van acortando. Esto nos va a ayudar a poder tener una mejor precisión a la hora de ver una lesión. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a ver así. El patrón vascular normal va a tener una característica en que va a ser en panal de abeja. Van a estar todos los vasos conectados y muy bonitos. Los pólipos hiperplásicos van a tener un patrón vascular mucho más fino, lo que se le llama vasos en lazo o lazy vessels. Y justamente los pólipos cerrados también van a tener esta característica. Pero cuando nos acercamos a los adenomas, y sobre todo adenoma de bajo y alto grado, vamos a ver cómo los vasos se van a distribuir en malla. Van a estar un poco torcidos, como si fuera una espiral, como si fuera ADN o cola de cochino, y van a tener esa distribución siguiendo las criptas en malla. Y lo vamos a ver justamente en esta imagen, cómo a mayor densidad vamos a ir yendo de un patrón normal a un adenoma y adenoma velloso. Y obviamente cuando estos vasos se vuelven feos, torcidos y se cortan, prácticamente ya estamos hablando de un foco de carcinoma. Ahora, el patrón glandular. Bueno, la clasificación más usada y universal es la clasificación de Kudo. Los va a dividir en pólipos normales hiperplásicos, pólipos con displasia de adenoma y pólipos con cáncer. Los primeros que van a ser normales hiperplásicos van a ser el tipo 1, el tipo 2, que van a tener esta conformación. Aquí vemos más como estelar. Y bueno, si los otros lo viéramos de forma tridimensional, eso es lo que estaríamos viendo. Los siguientes grupos van a ser los grupos de adenoma, donde vamos a tener los tubulares largos, que van a ser esos, que van a tener la forma de pepino. Vamos a tener los tubulares cortos, que van a ser mucho más chiquitos que los primeros, como si fueran pequeñas lentejitas. Y vamos a tener los cerebriformes o el patrón velloso, que estos van a ser como si fueran un cactus, así con sus ramitas, que los van a hacer diferenciarlos de los que son los tubulares alargados. Y obviamente los cánceres muscosos, que ya van a ser aquellos que van a ser ya los tipo 5, que van a ser el tipo I y el tipo N. Y aquí los tenemos más detallados con un cuadro que este es universal, prácticamente está en muchas publicaciones de la mejor manera de poder identificar estos tipos de pólipos.
Obviamente, conforme vamos avanzando, mayor riesgo de tener un cáncer intramucoso, bueno, displasia de bajo grado, displasia de alto grado, un cáncer intramucoso y un cáncer avanzado. Ahora, también hay que recordar que ya están los pólipos cerrados. ¿Qué características van a tener esos pólipos cerrados? Uno, pueden ser de loop abierto, van a tener puntos rojizos, van a tener un moco adherido en su superficie, lo que va a ser como si fuera una pequeña neblina en la parte de arriba. Y pueden tener o no bordes indistintos. Esta clasificación nos va a ayudar mucho a poder ver, diferenciarlos entre los pólipos hiperplásticos y los pólipos cerrados. Y acorde a su forma, los vamos a dividir entre polipoides y no polipoides. Los polipoides van a ser los pediculados, los sésiles pediculados, los pólipos sésiles. Y van a estar los que van a estar los levemente elevados, los probios, los levemente deprimidos y los que son excavados. ¿Cuál va a ser la característica de cada uno? ¿Cómo vamos a poderlos diferenciar? Bueno, universalmente es aceptado el diámetro de la pinza o de uno de los bordes de la pinza para decir, si es más de esto, vamos a verlo como un pólipo pediculado y si es menos, como una lesión levemente elevada. Y bueno, ¿eso también de qué nos sirve? Porque bueno, cada uno de esos va a tener un lugar en específico donde vamos a buscar el carcinoma. Obviamente las lesiones 2C, 12A y sus variantes, vamos a verlo en la base, en la parte que está deprimida, es ahí donde vamos a buscar el cáncer. Y en las otras lesiones, por ejemplo, el 1SP va a ser en la punta del polipito, el 1S. Ahí es donde podemos empezar a encontrar la parte que ya está alterada, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de que vemos nuestras lesiones. Y bueno, las otras lesiones que existen son las lesiones de crecimiento lateral. Obviamente las granulares homogéneas tienen menos riesgo de invasión, las granulares mixtas empiezan a aumentar el riesgo de invasión y las no granulares y la no granular deprimida son las lesiones que más debemos de ver y cuidar porque son las que tienen mayor riesgo de invasión y obviamente nos van a separar de ese tratamiento endoscópico. La otra es que, y algo que siempre hemos compartido, es aprender a ver bien con la luz blanca y sin necesidad de tanta magnificación. El puntillo blanquecino, las áreas enrojecidas, la rigidez en el pólipo, áreas deprimidas, ulceradas, donde se cortan los pliegues, son datos indirectos de que ya hay invasión y que es una lesión que tenemos que estudiar a detalle. Y bueno, ¿qué clasificación podemos ocupar? Realmente yo en lo personal considero o creo que la clasificación de NICE es la que mejor podemos adaptar. Es una clasificación muy fácil. Habrá quien diga, oye, pero yo no tengo NBI, ya esta clase es de NBI. Bueno, sí, pero si se dan cuenta, aquí es arquitectura, pura arquitectura. Si nosotros aprendemos a ver nuestra arquitectura con el equipo que tengamos, vamos a poder aplicar esto. Pero para eso hay que conocerla y nos vamos a dar cuenta que podemos ocupar la clasificación que queramos, siempre y cuando conozcamos las bases. De aquí les tenemos un ejemplo. Este es un pólipo visto con una casa comercial diferente a la de Pentax, pero pueden verlo. Vasos engrasados, moco flotante, ese aspecto velloso. Obviamente cualquiera diría, sin necesidad de saber qué tecnología es, que es un pólipo velloso. Acá tenemos otro, vean esto, un sutil cambio en la coloración. Aquí estamos trabajando con inmersión, a un servidor le gusta mucho trabajar con inmersión. Y vemos algo ahí, como un cambio de coloración. ¿Cómo lo mejoramos? El ácido acético. El ácido acético se ve increíble, yo se lo recomiendo mucho con iScan 2, resalta padrísimo, vamos a ver más adelante un ejemplo. Y vean estos loops, ¿no? Bordes más o menos indistintos, loops un poquito abiertos, ya nos dan la impresión del tipo de pólipo es, y cuando aplicamos tecnología, lo que vimos hace rato, ¿no? Puntos rojos, lesibelces, vasos, bordes no bien definidos, pues probablemente es un pólipo cerrado. Y acá tenemos otra tecnología, vasos engrosados, mayor densidad vascular, vean cómo se ve el patrón glandular, como si fuera alargado, con mucho, nos hace pensar en que puede ser un adenoma, sin necesidad de saber con qué tecnología está haciendo, simplemente conociendo la arquitectura. Ahora vean esto es con Pentax. Vean los vasos. Son los vasos en tipo malla, algunos engrosados, otros tortuosos. Ese es un adenoma velloso con displasia de alto grado, pero véanlo. O sea, prácticamente lo que vimos viendo ahorita, sin importar la tecnología, es completamente aplicable a lo que tenemos en este momento. Ahora está este otro pólipo que encontramos. Vean este patrón vascular en malla, aquí. Vean cómo se ve el patrón glandular, cómo se ve un adenoma tubular corto. Aquí lo estamos viendo a detalle. Aquí tenemos dos patrones glandulares. Uno es aquí en la punta y otro aquí abajo.
Aquí lo estamos viendo con inversión, véanlo, se ve mucho mejor este patrón, la densidad vascular en malla, el patrón glandular aquí arriba, aquí también ya utilizamos iScan 3, vean cómo resaltan los vasos, y bueno, cuando le aplicamos ácido acético, lo que les comentaba hace rato, nos ayuda muchísimo a mejorar la superficie. El detalle del ácido acético es que tapa un poco el patrón vascular, pero bueno, aquí no cabe duda que es un tubular corto. Acá tenemos otro pólipo, es un pólipo pediculado, una vez más, una mayor densidad vascular, tenemos dos patrones glandulares, una parte que es cerebroide, una parte que es tubular corto, y bueno, eso nos dio el diagnóstico de un adenoma. Y ya para terminar, les quiero dejar esta tabla, donde pues viene un poco resumido las características de los pólipos y de alguna de los factores más importantes que debemos tener en cuenta. Es muy difícil tener una sola clasificación, es muy difícil tener un solo porcentaje, ya que mucho depende de los diferentes artículos, incluso países, pero a grandes rasgos les dejé aquí resumido y espero les pueda servir. Gracias por su atención. Y reconoce los esfuerzos llevados a cabo por las autoridades hacendarias para cerrar los espacios para la corrupción. Buenas noches, gracias al doctor Zavala y a Endomédica por la invitación. Para concluir la agenda del día de hoy en nuestra sesión virtual, veremos la aplicación clínica de esta tecnología de cromoendoscopía digital. Como ya se ha platicado, la tecnología de mejora digital permite apoyar la detección, caracterización y demarcación de las lesiones que podemos encontrar con luz blanca. Esto permite comprender mejor cómo es el patrón de la superficie epitelial y nos va a ayudar a caracterizar aquellas lesiones mucosas de tejidos que potencialmente pueden ser neoplásicos de los no neoplásicos para poder tomar decisiones terapéuticas. Como ya se dijo, esta tecnología se va a basar en 3 algoritmos de mejora de superficie, de tono y de contraste. La primera de ellas, de mejora de superficie, va a incrementar el brillo en áreas oscuras, permitiendo definir áreas de inflamación o de atrofia. La mejora de tono nos permitirá modificar el color para contrastar el patrón glandular y vascular, y el tercero, que agrega color de pigmento azul, va a resaltar las áreas oscuras para poder relacionar la trama que tiene el patrón glandular respecto al patrón vascular. Conociendo esto, sabemos que la cromoendoscopía virtual de Pentax permite en tiempo real aplicar la cromoendoscopía en el día a día, y sobre todo la veremos hoy aplicada en 3 patologías: la determinación de metaplasia especializada en el esófago de Barrett, la metaplasia intestinal gástrica y la poliposis colónica. El primer caso que les presento es una mujer de 36 años con antecedentes de enfermedad de reflujo gastroesofágico de 6 años de evolución, que tenía tabaquismo positivo sin antecedentes heredofamiliares para neoplasias gastrointestinales. Esta paciente tenía un seguimiento médico por muchos años con doble tratamiento a base de inhibidor de bomba de protones, pero sin apego a recomendaciones dietéticas o modificaciones de estilo de vida. Esto conlleva en ella pues un riesgo elevado para desarrollar metaplasia de esófago de Barrett, motivo por el que se realiza un estudio de endoscopía. A la exploración con luz blanca, cabe destacar que se encontraron 3 lengüetas asalmonadas por arriba de la unión esófago-gástrica, la de máxima extensión a 24 centímetros y una circunferencia máxima a los 26 centímetros, generando así, mediante clasificación de Praga, un C4M8. Podemos observar en estas imágenes, en la primera de ellas, que la interfaz entre el tejido normal del esófago y la metaplasia intestinal es muy sutil. Sin embargo, cuando aplicamos el algoritmo de mejora de contraste, podemos observar la diferencia entre ambos epitelios, de un epitelio escamoso observado inicialmente en el esófago a un epitelio de características brillosas. Y cuando aplicamos también la mejora de contraste, pues con el iScan 3 podemos definir exactamente la extensión de las lengüetas. En este video, prácticamente lo que queremos expresar pues es que la aplicación de ácido acético como cromoendoscopía vital nos permite identificar las áreas acetoblancas y, como se comentaba en charlas anteriores, permite un mayor rendimiento diagnóstico de los sitios de biopsia para encontrar datos de metaplasia intestinal.
Como podemos observar, se define muy bien la línea de demarcación entre el epitelio de características vellosas del epitelio normalmente encontrado en el esófago. Finalmente, en este paciente, el resultado histopatológico, de acuerdo a la clasificación de Viena, pues fue una metaplasia intestinal sin displasia. La literatura nos dice que para poder llevar a cabo una alta calidad en la revisión de esófago de Barrett, tenemos que basarnos en 3 pilares fundamentales. El primero de ellos, identificar con luz blanca las áreas de potencial metaplasia, además de aplicar medios de contraste, ya sean vital o digital, que incrementan la sensibilidad y especificidad de biopsiar las áreas adecuadas para encontrar la metaplasia. La cromoendoscopía permite énfasis en el patrón vascular y diferencia de los epitelios, como se puede identificar en esta fotografía, e incrementa por arriba del 94% la sensibilidad y especificidad para encontrar esófago de Barrett. En sí, los hallazgos endoscópicos con cromoendoscopía digital e incluso con magnificación óptica nos pueden ayudar a diferenciar la vasculatura superficial y la mucosa de aspecto velloso. Generalmente, los trayectos vasculares van a ser trayectos regulares con un patrón de criptas de manera tubular que se disponen de manera ordenada. Cuando este patrón de criptas obtiene un patrón de aspecto velloso, podemos observar cómo la metaplasia de esófago de Barrett puede ser identificada. El siguiente caso es un hombre de 61 años que es enviado al estudio de endoscopía por una dispepsia no investigada, sin contar con algún antecedente heredofamiliar de importancia para neoplasia gastrointestinal. Durante el estudio se pudo encontrar una mucosa de fondo y cuerpo con eritema y en antro e incisura áreas blanquecinas que a la aplicación de cromoendoscopía dejaban observar un patrón superficial velloso y áreas con alteración de vasculatura irregular sobre la incisura angularis. Para poder caracterizar las lesiones, de primera instancia se utilizó iScan 1, el cual definió mediante aumento de brillo y contraste el área de atrofia y de inflamación. Y aplicando el algoritmo de mejora de contraste, tono y superficie, además de optical enhancement, se buscó intencionadamente la cresta azul con la birefringencia en el tono azul blanquecino sobre el epitelio de probable metaplasia intestinal. De manera dirigida se tomaron biopsias de los sitios considerados como con probable metaplasia intestinal y el resultado pues, fue una gastritis aguda y crónica asociada a infección por Helicobacter pylori, además de una metaplasia intestinal completa sin displasia. Otros de los ejemplos que podemos observar es esta metaplasia localizada en la región prepilórica. Vemos que se instila el medio de contraste con ácido acético y se apoya también de la cromoendoscopía digital. Podemos observar claramente la diferencia del epitelio que nos muestra un epitelio francamente de característica intestinal vellosa. En los siguientes videos, pues voy a ilustrarles cómo se observan las regiones de atrofia que a la aplicación de índigo carmín puede visualizar los focos de metaplasia e incluso áreas de regeneración. Finalmente, en este último caso, es un hombre de 65 años que acude por tamizaje de cáncer de colon sin algún otro antecedente de importancia. Durante su estudio se encuentra un pólipo de gran tamaño que a la aplicación de iScan 3 se evidencian zonas de completa alteración de la arquitectura, tanto de patrón glandular como vascular, que alterna con áreas de un patrón glandular bien definido y que por consiguiente hace sospecha de un adenoma. En ese momento, pues se puede tomar la decisión terapéutica de quitar mediante una disección endoscópica de la mucosa este pólipo adenomatoso y se concluye que es un adenoma tubulovelloso con displasia de bajo grado. Con todo esto, pues podemos decir que la tecnología de cromoendoscopía aplicada en los equipos Pentax
Permite caracterizar lesiones e incluso establecer pautas de tratamiento y seguimiento. Y es una herramienta útil en el día a día. Además, en nuestra experiencia, pues ofrece resultados reproducibles y favorables para los pacientes. Muchas gracias. Bueno, agradezco a mis compañeros de servicio su participación en esta sesión virtual, que estoy seguro que ha sido de utilidad para pues, conocer un poco más la aplicación en el día a día en una sala de endoscopía, en un servicio de endoscopía como el nuestro, y que, bueno, nos acerca pues a la tecnología que en breve deberá ser usada y deberá ser primordial en todas las salas de endoscopía que quieran dar diagnósticos adecuados y, por lo tanto, ofrecer terapéuticas efectivas a los pacientes. Agradezco también a Medical Scope y Endomédica por hacer posible este tipo de reuniones y pues invitarlos a que el Hospital General de México en esta nueva etapa, en un servicio muy competitivo, con equipos que nos permiten dar una atención muy digna a los pacientes y que es otro momento también que es parte de la historia en este servicio con tanta tradición en el Hospital General de México. Buenas noches y los esperamos en nuestra siguiente sesión virtual. Hasta luego.